resulta preocupante que casi un 50% de potenciales migrantes esté dispuesto a hacerlo recurriendo a medios ilegales, incluso a sabiendas de que constituye un delito que se pena con prisión. Más aún, la gran mayoría es consciente de que los migrantes ilegales suelen caer en manos de intermediarios que son una amenaza a su integridad, pero aún así no se detienen. Hoy en día, el tema es uno de proporciones y ya figura en la agenda sobre seguridad hemisférica que tendrá lugar en mayo en México. Pero eso ya es tema para otro programa. Nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con el último bloque. Hay una nota sobre orfebres peruanos. Tengo familia en Suecia, en Canadá. Mis primas hermanas están en Italia. Otra tía más que está en Arizona. En Venezuela también. Tengo un padrino de promoción del colegio que está en Estados Unidos, en Washington. En Australia. Tengo a mi hermana que está en España. Virginia, Estados Unidos. En Colombia. Tengo un vecino, ¿no? Me olvidé de un país, no me acuerdo. Se fue a Suecia, a Gotemburgo. Son tíos y primos, todos cercanos. 2.200.000 peruanos viven fuera del Perú, 75%, es decir, 1.650.000 son ilegales, indocumentados. Salieron buscando una mejora para ellos y para sus familias. Algunos lo consiguieron, otros siguen luchando, viviendo a salto de mata, escondidos, explotados, discriminados o engañados, pero dispuestos a soportar todo o casi todo con tal de cumplir el sueño del migrante exitoso. Todo o casi todo, menos volver con las manos vacías. La migración es positiva, especialmente si es ordenada, porque gana el país que recibe al migrante, el migrante mismo se beneficia y sus familiares en su país de origen también. Sergio Paredes Kuriyama, Nikkei de tercera generación, es en realidad uno de los afortunados. Emigró a Japón en 1993, primero como obrero, luego como estudiante becado de odontología, y disfrutó de las ventajas de ser un migrante legal. Fue la mejor época, ¿no? Difícil, antes había siquiera una seguridad que uno iba a estar bastante tiempo en un trabajo. Ahora 2-3 meses, contrato de 2-3 meses nada más. Su trabajo, como el de muchos peruanos en Japón, fue en una fábrica automotriz, colocando una pieza del asiento de un automóvil. Eso es lo estresante y lo que hace monótono, ¿no? Porque dice uno, si te ha ido tan bien, ¿por qué no te quedaste, no? Yo veía, ¿no? Cuando estaba trabajando ahí, japoneses ya los más viejitos, verdad que parecían medio locos ya, ¿no? Haciendo lo mismo 30, 40 años, ¿no? Realizaban los trabajos que algunos japoneses no querían hacer. Al principio, en la comunidad donde él llegó, los peruanos no llegaban a 70. En menos de un año, el número se multiplicó hasta llegar a más de 1.000. La demanda de trabajo era tan alta que ya empezaron a faltar los Nikkeis, ¿no? Ya no habían ya. Entonces, bueno, se les ocurrieron, pues, empezaron pues a captar a todas las personas, ¿no? Y empezaron a fraguar los documentos. Si vuelvo a apellido Soto, le ponían Sato nomás, ¿no? Y ya pasaba como un Nikkei más. Por un lado, los países de origen comienzan a darse cuenta que se están quedando sin gente, porque todos somos valiosos y todos somos útiles en una sociedad, y los países de destino que dicen, bueno, basta ya por favor, solo los que queramos, cuando los necesitemos y los vamos a pedir. Al disminuir la oferta de trabajo en los países de destino, algunos compatriotas optan por vivir de actividades ilícitas, otros delinquen porque ese fue siempre su modo de vida. Y eso un poco que malogró la imagen de los peruanos, ¿no? Porque ya ahí no decían, no encontraron tal persona que hizo tal cosa, ¿no? Sino decían de frente los peruanos, ¿no? Los noticieros ya, ¿no? Que pasó un hecho, ¿quiénes fueron peruanos, ¿no? O sea, y verdad eran peruanos, pues, ¿no? Muchos son deportados. Según estadísticas de la Cancillería, 800 peruanos se encuentran presos en cárceles extranjeras por diversos delitos. Pero no todo es tan malo. Algunos técnicos peruanos son muy cotizados en otros países. Las enfermeras peruanas son muy apreciadas y muy bien vistas y prácticamente se las llevan a Italia. Entiendo que ganan 1.500 euros, viven con 500 y mandan 1.000 al Perú. Clave para la organización, la migración ordenada. También existe el otro tipo de migración
irregular. Hay veces engaño de que les van a obtener un trabajo en el país de destino y en realidad después las esclavizan y hasta las prostituyen, incluyendo niños. Son casos que se dan a diario. 10.000 millones de dólares es la cantidad de dinero que produce el aborrecible negocio del tráfico de personas. Es una de las 3 actividades ilícitas más lucrativas, junto con el tráfico de armas y el de drogas. Comprenderán que con todo ese dinero, la pena de 4 años de cárcel para estos delincuentes no les hace ni cosquillas. Agachar la cabeza, sí, a empezar de abajo. Hacer lo que se presentara, no a hacerle asco a los trabajos. Entonces empecé de cocinera. Afortunadamente, Silvia Zapata no cayó en manos de estos delincuentes. Sin embargo, sí se aventuró a viajar como ilegal. Tenía 24 años cuando su familia la convenció de viajar a Francia. No llegó al año. Yo pensaba y recordaba, por ejemplo, en los poemas de Vallejo, tanta tristeza que yo decía, ¿cómo un hombre puede tener tanta tristeza viviendo en una ciudad tan hermosa? Y me comparaba, llegaba al punto de comparar esa tristeza, esa melancolía que era la que yo sentía. Yo trabajaba solo 10, 12 horas al día, solo. Porque los hombres trabajaban 14, 15 horas al día. Graduada del Pedagógico en Educación Inicial, había ejercido su profesión en Lima y hasta fue directora de un jardín. Años de estudio y un título no servían de nada allá. Una vez averigüé un trabajo en una maternelle. Me pagaban menos que en el restaurante. Quizá ahí sí se imponía el hecho de no tener papeles. El migrante peruano tiene una preparación tal que se da el caso de que, por ejemplo, en Chile, la mayoría de las connacionales que se dedican a cuidar niños son maestras, son enfermeras. Son enfermeras, entonces están mucho mejor preparadas que cualquier otro migrante. No es para sentirse orgullosos, más bien deberían de sentir vergüenza al ser testigos de la fuga de talentos peruanos, que como Silvia, teniendo una carrera, tenía que trabajar de cocinera en el extranjero para mejorar su condición de vida. Solo en el año 2002, 63.800 profesionales peruanos se fueron a los Estados Unidos en busca de otro tipo de vida. Estamos negociando algunos otros convenios para que una gran masa de los irregulares peruanos que tienen trabajo, que tienen ciertas condiciones establecidas en esos convenios, puedan regularizar su situación. Ahora pa'l norte se van los mojados, pero no les dicen welcome, hermanos. Si el dólar nos llama... El peruano promedio envía entre 200 y 300 dólares. Quiere decir que por enviar 200 dólares, a un máximo de 5% le va a costar 10 dólares porque llegue ese dinero a cualquier parte del país. Justamente la idea es que los intermediarios se queden cada vez con menos dinero, que el peruano le llegue más dinero y que usen sistemas más formales. El año pasado, las remesas que enviaron los peruanos alcanzaron la cifra de 1.265 millones de dólares, equivalente al 10% de las reservas nacionales. Con esta cantidad, alcanzaría para darle hoy mismo 40 dólares a cada peruano del país. Entonces los países han comenzado a pensar, han comenzado a decir, bueno, ¿habrá alguna forma de canalizar, de guiar estas remesas para que aparte de que solucionen los problemas familiares de quien los envía, también puedan servir un poquito para generar desarrollo? Se adoptó la decisión de crear un órgano de línea específico que es la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior para que desarrolle programas y proyectos vinculados a la atención de las comunidades, a la protección y a las comunidades peruanas, que no existían. Ignoramos si este nuevo y profundo romance del Estado con las comunidades peruanas en el exterior es auténtico interés por el compatriota que partió, o si es que el cholo se ha convertido en un bien de exportación,
tan preciado como el oro. Cualquiera sea el caso, bienvenida es la nueva política, siempre y cuando se vele por la seguridad y derechos de esos peruanos que emigraron en busca de lo que no pudieron encontrar aquí. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Resulta preocupante que casi un 50% de potenciales migrantes esté dispuesto a hacerlo recurriendo a medios ilegales, incluso a sabiendas de que constituye un delito que se pena con prisión. Más aún, la gran mayoría es consciente de que los migrantes ilegales suelen caer en manos de intermediarios que son una amenaza a su integridad, pero aún así no se detienen. Hoy en día, el tema es uno de proporciones y ya figura en la agenda sobre seguridad hemisférica que tendrá lugar en mayo en México. Pero eso ya es tema para otro programa. Nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con el último bloque y una nota sobre orfebres peruanos.